Y por eso me da mucho gusto ver a Gustavo Méndez desde hace ya, esto es una tradición, mi estimado Gustavo. Por cierto, hay que mandarle un gran saludo a tu hijo Manuel, que nos escucha todos los días. Gustavo es socio líder de la industria de servicios financieros en Deloitte Spanish Latin America. Y cada año vamos viendo pues la evolución de los bancos, sin duda. Hace dos que estábamos aquí, pues veíamos apenas el inicio, se asomaba la pandemia, no estaba claro cuánto iba a durar, había quien decía esto no va a generar un impacto tan fuerte en México, será cuestión de 2 meses y estaremos ya en el verano. Y hoy, bueno, pues 2 años después todavía no se acaba, eso hay que decirlo, aunque obviamente ya está en niveles distintos. Y el sistema financiero mexicano, que pasó una prueba importante, porque vino una recesión, la más grande que ha tenido México desde 1932, una caída de 8.3% de tasa anual. Vamos a una recuperación técnicamente asimétrica, o como lo decía en su momento Arturo Herrera, de palomita de Nike, ¿no? Es decir, caes fuerte y te vas recuperando más lento, y en eso estamos, mi querido Gustavo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Rodrigo, muchas gracias. Y sí, bien lo dices, fue un momento complicado, pero yo creo que si algo tenían bien los bancos aprendidos de las crisis anteriores, de las del 2008 y antes, era que manejaron muy bien su balance, manejaron muy bien su liquidez, y tal vez el único problema que fue nuevo para ellos fue la manera de operar. Cómo tratar este tema del contacto con el cliente, cómo tratar de estar cerca del cliente pero estando lejos. Y ahí es donde le invirtieron mucho en digitalización, en abrir cuentas remotas. Hay clientes nuevos que han tenido durante estos 2 años que en su vida han pisado una sucursal. Yo creo que lo que es admirable de la banca en este periodo es que no fue parte del problema, ¿no? Entonces no agravó la situación, mantuvo estabilidad, mantuvo los servicios y mantuvo crédito con sus clientes. Eso yo creo que es muy positivo de toda la experiencia que ha tenido la banca en manejar crisis, aunque de manera diferente en esta ocasión. Sí, creo que eso que mencionas es clave, sobre todo porque incluso no hubo planes contracíclicos, digamos, desde el punto de vista del gobierno federal, fueron muy raquíticos, pero junto con el Banco de México, la banca en nuestro país sí que generó medidas para atenuar, por ejemplo, deudas, para prorrogarlas, etcétera. Fue un esfuerzo significativo que estoy seguro le salvó la vida a muchas empresas. No, y yo, Microempresas que de claro. otra forma, si hubieran tenido que seguir con los pagos sin ningún cambio, pues eso no hubiera funcionado. Y yo creo que hay que reconocer también tanto a la CNBV como al Banco de México que actuaron muy rápido con medidas que facilitaron que los bancos pudieran ser flexibles en su liquidez. Y del lado de los bancos, pues que también te digo, estos planes de contingencia, mantener sus balances sanos, pues también fue positivo, ¿no? Pero pues ya pasada esta etapa de 2 años, ¿qué sigue, no? Entonces, Eso es justo lo que quiero que nos cuentes. ahora que nos ayuden a ser parte de la solución y que esta palomita de Nike que mencionabas, ese crecimiento se acelere, ¿no? Y yo creo que de lo positivo, pues es que también estos 2 años donde tuvieron una pausa en los dividendos, los han hecho más fuertes en la capitalización. Entonces los bancos están muy sólidos en su nivel de capitalización cuando ves a todo el sistema financiero. Y pues hay una cantidad de dinero y balance disponible para poder prestar. Y aquí yo creo que hay 3 temas donde tienen que invertir fuerte para poder ser parte de la solución. Y uno es trabajar más con los datos. Otro es cómo trabajar el tema, nosotros decimos tech and touch, el anglicismo dicen digital, ¿no? Cuánto es físico y cuánto digital. Y la otra es el diseño de cómo tener una aplicación que sea accesible para los usuarios. Y en la primera parte de datos, hoy cuando tú usas tu teléfono, pues te dice cuánto tiempo pasaste en aplicaciones productivas, leyendo correos o leyendo redes sociales, chateando, etcétera, ¿no? Entonces, hoy tu teléfono es una cantidad de información disponible para el que la pueda analizar, que en el caso de las personas, pues puede discriminar bastante bien quién está haciendo trabajo productivo y quién solamente se la está pasando en alguna red social o en el TikTok. Entonces, esta cantidad de información bien aprovechada puede ser una fuente muy rica para poder decidir quién está teniendo realmente algo productivo y quién no. Y esto en nuestra economía, que pues una gran proporción, más de la mitad es informal, es clave porque hoy los bancos han atendido en el sector donde se sienten cómodos, que es en la parte formal, en el asalariado, pero la parte informal, pues dicen, como no le entiendo, no tengo apetito a riesgo en entrado ahí. Con estos nuevos datos, pues tienes esta nueva posibilidad de discriminar quién puede ser un buen sujeto de crédito como persona.
Y cuando te vas a las empresas, en el caso de las fintechs, un buen ejemplo es esta empresa Confío, que utiliza pues los datos que las empresas generan y que reportan al SAT. Ayer en la entrevista que tenías, la complejidad para reportar al SAT es grande, pero la cantidad de datos que generan las empresas y que llega al SAT y que con su clave de consulta está disponible, pues también es inmensa, ¿no? Te habla de su facturación, cuánto vendieron, cuánto han cobrado de la factura, cuánto no han cobrado, quiénes son sus proveedores. Entonces, antes un análisis tradicional de crédito necesitaban unos estados financieros auditados, certificados que salían cada año. Hoy para tomar una decisión de crédito pues lo puedes hacer muy rápido, en cuestión de horas sabes cuánto está vendiendo, cuánto está pagando y no necesitas hacer todo este trabajo de vaciado de estados financieros cuando todo puede estar automático de los mismos datos. Entonces esa parte es fundamental, el trabajar con los datos y pues para esto apóyate de la tecnología que existe, no necesitas inversión en tecnología de comprar servidores cuando ahora todas las grandes empresas dan servicios de nube y pues puedes comprar de manera elástica, ¿no? Rentar lo que necesites. ¿Y cómo has observado que van adaptando? Porque siempre en los bancos conviven, digamos, dos entes o dos núcleos. El tradicional, el famoso de pues así lo hemos hecho, en términos de la evaluación de riesgo y los puntos de datos. No, pues ¿por qué tendríamos que movernos demasiado? Y la otra, pues la urgencia de hacerlo con estas nuevas metodologías que finalmente a veces tienen que convivir y armonizarse, y ese yo creo que es la clave, porque los que viven en el área de confort, que no, de los grandes y de incluso los medianos, no creo que haya muchos por el estrés que hay, digamos, en términos de la competencia, pero rápidamente pueden ser sacados de la jugada o pueden ceder mercado a aquellos nuevos jugadores, mencionabas Confío, que están llegando y lo hacen mucho más rápido. Sí, y mira, yo que antes trabajé pues casi 20 años en la banca, los sistemas de los bancos grandes son sistemas que tienen más de 20 años, ¿no? Sí. Los mismos sistemas cuando yo llegué a trabajar ya estaban, ¿no? Y lo que ves es que pues no estaban preparados para sincronizarse con toda la información que hoy generas en un móvil. Entonces hay formas de hacerlo, hay formas de utilizar la nube, hay formas de poner APIs intermedias para tener esta recolección de datos. Y ahí depende mucho del management, de que el management tenga esta idea de cómo hacer las cosas diferentes. Yo creo que durante muchos años, cuando tú ves la rentabilidad de la banca en México, es alrededor del 15% de su capital. Este año que terminó estuvo alrededor del 14%, el año anterior, que fue el mal año, pues estuvo arriba del 8% en lo general. Y cuando hablas de estas rentabilidades con gente de otros países, te dicen, oye, pues qué buenas rentabilidades, ni en Estados Unidos ni en Europa se tienen estas rentabilidades a estos niveles. Y yo creo que han estado confortables mucho tiempo en este nicho donde dices, bueno, tengo una buena rentabilidad, ¿para qué me arriesgo más? Pero la idea de las fintechs está cambiando todo esto. Decía otro día en una entrevista a uno de los directores generales del banco, pues las fintechs no van a ser la solución completa, ni son un gran problema para los bancos, pero pues empiezan a comer ese pedazo de mercado porque ellos ayudan a la inclusión, pero no solo van por la inclusión financiera, van por todos los clientes, ¿no? Entonces, pues también el tema de la competencia es fundamental para que este apetito de hacerlo mejor, de hacerlo más fácil para los clientes se tenga en los bancos. Claro, y guardando las distancias me hiciste acordar cuando pues Nokia decía, sí, digo, están los teléfonos iPhone, sí son importantes, pero no son, digamos, no nos van a quitar mucho mercado, y como 3 años después aquello cambió radicalmente y hoy pues Nokia no existe. No que lo mismo vaya a ocurrir en el sistema financiero, porque hay otras, digamos, barreras de entrada, es otra dinámica distinta, es un negocio pues de mucho capital, etcétera, pero claramente si no estás donde tu consumidor, es un problema tanto en empresas como individual, y la tecnología pues claramente lo vemos con los bancos que sí lo han hecho, pues está a un clic, digamos, o a la distancia de la que esté tu teléfono de tu mano, y eso pues es fundamental. Los que no lo logren pues van a tener un problema significativo y vamos a ver cambios, yo creo que en los siguientes 5 años fundamentales en el sistema financiero global, pero particularmente en el mexicano. Esto es Imagen Empresarial. Si usted pudiese escuchar lo que platicamos en el corte, pues es todavía más interesante, pero muchos temas que hemos estado hablando. Estoy esta mañana con Gustavo Méndez, el socio líder de la industria de servicios financieros en Deloitte Spanish Latin America. Y Gustavo, habías planteado 3 temas. El primero eran los datos, lo abordamos, y hay otros 2 temas fundamentales. El siguiente es el Tech and Touch o el Digital, que es físico y digital.
digital, ¿no? Que ese es, yo creo que una gran clave. ¿En qué momento usar qué? Y mira, yo creo que hay una gran cantidad de trabajos, no solo en la banca, sino en todas las industrias, que son muy repetibles, de bajo valor y donde no interviene papel y tienes a gente haciendo tareas pues que podría hacer una máquina, ¿no? Entonces, temas de robotización, automatización, es donde ahí puedes perfectamente reemplazar todo ese trabajo de bajo valor, automatizarlo y dedicar esos recursos a donde sí agrega valor la persona. Entonces, cuando tú ves en particular la banca, la parte humana ayuda mucho cuando se tiene que dar una asesoría personalizada, cuando le tienen que enseñar al cliente opciones de inversión, cuáles son los fondos, entender cuál es el apetito de riesgo del cliente, esa parte de sentimiento que necesariamente necesita hoy ese toque humano. Posiblemente en el futuro inteligencia artificial lo hagan las máquinas, pero por este momento en el que vivimos te puedes apoyar mucho de la tecnología para tener una mejor asesoría, pero sigue siendo necesario el contacto humano. O adquirir un producto de mucho más tamaño como una hipoteca para una persona, es donde ese contacto humano es irreemplazable. Y lo mismo para créditos empresariales, asesorías, fondeos, etcétera, que necesitan una estructuración pues personalizada, trajes hechos a la medida, es donde la parte humana no puede ser reemplazada hoy, lo repito hoy porque pues con la velocidad que está avanzando la tecnología pudiera ser que en el futuro hablemos de otros temas, pero por lo pronto eso es irreemplazable, pero dale a estas personas, estos ejecutivos tecnología para que ese trabajo lo hagan de manera más fácil. Y ahí es donde hoy cuando tenemos pues 11,000 sucursales en todo el país, hubo una disminución en sucursales importante de la pandemia para acá. Sin embargo, la necesidad del contacto cercano para estos productos nuevos, pues se necesita. Entonces, ¿cómo rediseñar esa operación de la sucursal que era muy transaccional, muy de ventanillas para recibir pagos, etcétera, en realmente un lugar donde se generen negocios nuevos y asesorías? Y toda la parte que es de bajo valor, que es automatizable, pues ni siquiera necesita ir el cliente a la sucursal, ¿no? Todo lo puede hacer por teléfono. Algunos de los bancos es interesante porque cuando platicas con ellos te dicen es que yo ya soy digital porque muchas de mis transacciones están en el celular, pero cuando les haces la siguiente pregunta, bueno, ¿y cuántos de tus nuevos negocios, nuevos productos los generas de manera digital? Ahí la respuesta es diferente. Hay bancos que están muy avanzados y que ya más del 50% de sus ventas vienen digitales sin necesidad de una sucursal, sin necesidad de que la gente tenga que acudir ahí. Y hay otros bancos que pues siguen siendo dependientes de ese momento físico, ¿no? Y ese momento en donde, ¿cómo apalanca la parte física que tiene, no? Porque hay bancos que, digamos, la dispersión en un país, ahora que platicaba con los Adriana de Visa, que estamos en 23% de los pagos a través del sistema electrónico, digamos, que existe, pues la dispersión de efectivo te apalanca con los cajeros, finalmente. Y incluso muchas fintechs pues buscan lograr acuerdos con la parte física de los bancos, cuando pues uno pensaría es contraintuitivo, ¿no? Porque teóricamente son digitales y esa parte, digamos, cómo la palanca le sacan valor, justamente extendiendo las capacidades digitales sobre la infraestructura física que ya tienen, que creo que eso es un tema fundamental, y no ser un commodity, digamos, de los nuevos jugadores que van llegando, ¿no? Sí, y ahí el tema es cómo me reorganizo y cómo aprovecho el lugar donde ya estoy físicamente, pero lo utilizo de manera diferente, no solo para recibir dinero, sino para realmente estar dando asesoría. Y esto que mencionabas, claro, porque si finalmente yo voy a la sucursal del banco a arreglar un tema mucho más complejo, porque puede resultar muy frustrante a veces desde una app en las distintas, digamos, experiencias de consumo, que es imposible hablar con alguien, ¿no? Y hay temas complejos, a mí me pasó con la de comida, es imposible hablar con nadie y eso puede resultar en mucha frustración. Y si vas al banco y el ejecutivo de cuenta no puede conectar los puntos, me ha ocurrido también en algunas sucursales que te dicen, no, llame en el teléfono que está ahí, lo cual resulta un poco absurdo porque eso lo podría hacer desde mi casa. No voy a una sucursal para hablar por teléfono. Y en ese contexto creo que ahí hay un gran reto. Y cuando llegas también en ese momento, regresando a la parte de los datos, siempre tratan de hacerte pues, un momento de venta, ¿no? Aprovechando que estás ahí y normalmente te ofrecen el producto que esté de moda en el banco. Claro. Cuando realmente pues no es lo que necesitas. Entonces, la manera tradicional de los bancos de empujar productos, de vender por productos, tiene que cambiar y entender la situación de la persona y en qué estado está.
y realmente atender el ciclo financiero de la persona, ¿no? Habrá momentos en que hay personas que necesitan necesidades de instrumentos de inversión, otros de protección, un seguro para escolar para sus hijos, y de repente pues te empiezas, no solo en la sucursal, sino empiezas a recibir llamadas si quieres una nueva tarjeta de crédito, cuando dices, no, ya tengo diferentes y estoy satisfecho con esto, y pues todas esas llamadas perdidas y todo ese tiempo desperdiciado, si alguien te conociera bien, pues te diría qué producto necesitas y que realmente sea una solución para lo que tú De hecho, a estás mí me en tu ocurre que momento. hay una que me dice, ay, aumenta tu crédito, y digo, claro, la tengo que cancelar. Eso es lo que me acuerdo Qué cuando bueno me que me llega su acordaste. mensaje. ¿Cómo que me recordaste que ahí Sí. está esa tarjeta? ¿Cuál es el tercer elemento, Gustavo? El otro es diseño. Hoy cuando tú tomas un teléfono y ves una aplicación, hay veces que son aplicaciones que te sirven para lo mismo, ¿no? Pero te quedas con la que es más fácil de usar, con la que es más intuitiva, y así como decías en las aplicaciones de comida, pues te quedas con la que te sientes más a gusto con esa aplicación, tanto en el teléfono como en el servicio que te da después de lo que pasa en cada momento. Y ahí es en el diseño donde hay que invertir bastante para que la aplicación sea usable, y ese diseño es tan relevante que le permita a distintos tipos de personas hacerlo muy intuitivamente. Hoy seguramente lo ves en casa, los pequeños pues toman un iPad, toman un celular y navegan como si fueran expertos, ¿no? Y eso pues ¿por qué tiene? Pues porque tienen un diseño, las aplicaciones que usan, que son fáciles de entender, muy intuitivas, y ahí es donde yo creo que la banca tiene que invertir en el talento que se dedique al diseño. Hay yo creo que tres grandes bloques donde vemos falta de talento en lo general. Una son científicos de datos para obtener toda esta data. La segunda es gente que haga todos estos diseños. Y la tercera, pues es toda la parte de gente que esté pegada a la tecnología y que dé soporte pues a todas estas aplicaciones que son para servir al cliente. Claro, y sobre todo, porque puedes diseñar la aplicación muy bonita, pero tienes que conectar todos los fierros por detrás, que eso es complicadísimo. En esto que mencionábamos de los distintos hilos en los que a veces están los bancos, en donde la hipoteca no le habla a la tarjeta, los datos no se conectan, y entonces pues se vuelve muy frustrante porque por ejemplo, el cliente de un banco que dice, yo tengo 20 años con la tarjeta de crédito y pago tal volumen y además lo hago muy bien. Y a la hora que va con el crédito hipotecario no necesariamente están tan visibles esos datos y empiezan un proceso desde cero, ¿no? Como si viniera un cliente de la calle, aunque pues ahí tienen un montón de datos, y creo que eso es clave, incluso desde la aplicación, que todo esté conectado, porque de otra forma pues estos hilos se notan al final en la experiencia de consumo. Tal cual, y la otra es que los bancos pues siempre han sido generadores de datos en los temas de cómo consumes, cómo es tu tarjeta, pero pues hay más datos, ¿no? Entonces ahora que tienes acceso a ver qué está pasando con el celular, puedes saber dónde se mueve la gente, en qué zona se mueve, dónde consume, etcétera, que son datos muy ricos para poder tener otras ofertas dirigidas y personalizadas y no tener estos bloques antiguos donde la segmentación era por edad, ¿no? Entonces ahora tener al cliente al centro es posible gracias a esta gran cantidad de datos que están hoy. Claro, e incluso prácticamente, ¿no? Veía, por ejemplo, que en el caso de las grandes entes financieros chinos, podían determinar con la inteligencia artificial, es decir, teniendo datos y haciendo correlaciones, podían encontrar justamente correlaciones no aparentes. Y mencionaban ellos que, por ejemplo, los que piden crédito el miércoles pagan mejor que los que lo piden en viernes. Casi suena intuitivamente lógico, porque puede ser distinto, pero datos que hoy no son muy visibles y que pueden hacer una gran diferencia en el modelo de negocio de cada banco, ¿no? No, y hoy lo ves con otras aplicaciones como la de Amazon o la de Netflix, que te dice, pues mira, te recomiendo estas siguientes series o estas siguientes películas de acuerdo a tu perfil. O los usuarios como tú también han comprado estos libros o estos productos en Amazon. Pues esto mismo es posible si trabajaras con la persona y entendieras realmente cómo es su situación familiar y de estado de vida financiero, y no lo vieras como un tema solamente de edad y género. Claro, las personas como tú ya sacaron una hipoteca de una casa muy grande, entonces ya te aplicas. Gustavo, siempre un gusto platicar contigo, de verdad, y bueno, pues te agradezco mucho. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, en Deloitte, en la parte de industria, servicios financieros, ahí tenemos mucho material y mucho contenido donde hablamos de todos los temas actuales de industria.
Y bueno, pues nos tienen a sus órdenes todos los empresarios, todo tu público que siempre nos escucha, nos tienen a sus órdenes para apoyarlos. Pues un gusto volver a verte en vivo. Igualmente, Gustavo. Rodrigo, y pues esperemos que nos sigamos viendo al menos aquí cada año y que no hagamos esta pausa que tuvimos estos 2 años. Y nuevamente un gran saludo a tu hijo Emanuel. Muchas gracias, que Rodrigo. Nos escuche. Pues ahí escuchamos a Gustavo Méndez, el socio líder de la industria de servicios financieros en Deloitte Spanish Latin America.